estos son como los problemas de que el Estado tenga cada vez mayor inserción en la cotidianidad de las vidas individuales de las personas. Sí. Lo que Calibán y la bruja va a mostrar, sobre lo que Calibán y la bruja insiste, es sobre aquellos modos de organización comunal donde no había formas estatales, porque en el feudalismo no había formas estatales, había feudos, que no es lo mismo con Estado. Había un señor terrateniente que, para que vos no te mandaras para dentro del bosque a hacer la insurrección, te daba un cachito de tierra y negociaba con vos permanentemente las maneras en las que se organizaba esa tierra que te cedía. Si le pagabas un diezmo, que bueno, sea para el clero, qué impuestos había, etc. Entonces, es un tema importante pensar en este sentido, no pensar en pos de la legalización, ni siquiera como estrategia, sino pensar en pos de la descriminalización. Descriminalizar quiere decir que no es delito. O sea, lo que estoy intentando decir, por eso Federici dice, el salario nunca es justo, el trabajo nunca es la salida. Y por eso también dice clarísimamente, hay que considerar trabajo a las tareas domésticas, así llamadas por amor. ¿Por qué? Como trabajo. ¿Por qué hay que considerarlas como trabajo? Porque considerarlas como trabajo desnaturaliza a esas tareas como que las hacen justamente sujetos que están naturalmente... que es inherente a su naturaleza hacerlas. Y vos que ya leíste o empezaste a leer Calibán y la bruja, que ya la habías leído, ¿qué dice acerca de las tareas domésticas que realizaban las mujeres en la Edad Media? Que estaban especialmente en la alta edad. Exactamente, tenían la dignidad del trabajo, eran trabajo. Exactamente, eran trabajo. Entonces, los supuestos avances, así llamados avances del capitalismo, lo que fueron es un retroceso con respecto a ciertas cuestiones que pasaban, ciertos fenómenos de la cotidianidad de las mujeres. Uno de ellos es este, el no reconocimiento no es trabajo, por eso ahora decimos, ¿qué hace tu mamá? Nada, es ama de casa, como nada. Sostiene la economía del asalariado, hace que el asalariado y la prole del asalariado trascienda, tenga éxito, le vaya bien. Claro, que ahí dice algo, bueno, por lo menos que a mí me pareció muy interesante, que en realidad ella habla de esa invisibilización de todo el trabajo doméstico, pero que se puede ver, que en realidad, de alguna manera si se presta atención, se puede ver en que el trabajador vaya con la camisa planchada, que los chicos vayan peinados y alimentados a la escuela, digamos que en realidad esa invisibilización está dada también cuando está, por decirlo de una manera, bien cumplido, porque si el chico va sucio y sin ¿qué pasa si el chico va sucio? Dicen que hay una mala madre detrás, por ejemplo. No, en la Argentina te judicializan. En los barrios, la maestra de la escuela normal judicializa a las pobres y manda a los chicos a instituciones. Las maestras, esto lo sé porque tengo a mi amiga en Moreno, entonces lo he escuchado de las madres. Si por la razón que fuera, la maestra normal tiene un esquema, por eso digo, no hay que confiar en las cosas que producen las instituciones. La maestra normal, obviamente hay excepciones, como en todos los casos, tiene una mente un poco corta y estrecha acerca de lo que es la limpieza, por eso es la maestra de la escuela y la escuela se llama normal. Entonces suponte, vos ya te cansaste, porque la calle siempre es de barro, porque el municipio nunca hizo nada con ese barro, vos ya te cansaste de limpiar a mano, porque tampoco hay lavarropas, porque sos pobre, la zapatilla. Entonces le conseguiste unas lindas hojotas y dejaste que vaya en patas, con las patas embarradas, total, la calle es de barro. ¿Y qué hace la maestra? Te cita, porque lo tenés en malas condiciones al nene. Y hasta en una de esas te lo judicializa. Entonces la sanción no es solo social. Ya tiene, ahí está el poder punitivo y el poder represivo, lo ven operando. Ya tiene herramientas para judicializar lo que considera que no está bien, que es que el chico vaya con los pies sucios. Y el problema no es la calle
o el desagüe, o el barrio precario, que el municipio nunca se hace cargo. No, el problema es la responsabilidad individual de la madre, trasladamos un problema social. Bueno, entonces, el problema, que es un problema en definitiva social, la calle de tierra, que no haya desagües, el municipio que no se hace cargo, la gente que se está robando la plata y que tendría que ahí hacer un desagüe, asfaltar, lo que fuera, se convierte en un problema de mala madre. Y la mala madre quizás no es mala madre, simplemente decidió que, bueno, ya que vive en el barro y no hay manera de evitar el barro, porque realmente no hay manera, entonces por lo menos que juegue a hacer tortitas de barro, ¿entendés? Y ya está. Bueno, pueden judicializar a tu hijo. Entonces es mucho más que la sanción social. Justamente porque ya le dimos a esa persona herramientas para judicializar. Puede llamar al asistente social. El asistente social va a ir. Obviamente le va a caer mal todo lo que ve el asistente social, porque el asistente social es como todas nosotras de clase media, media alta, o como una buena parte de nosotras. Le va a parecer que eso es el infierno, que así no se puede vivir y que mejor que se vaya a un hogar de niños. ¿Se entiende? Es muy complicado el tema de la legalización, la judicialización y dejar operar al poder represivo. Entonces, el trabajo doméstico justamente lo que hace es responsabilizar a la madre, que puede llegar a ser judicializada por las supuestas desatenciones al bienestar psicofísico, social, sexual, emocional, alimenticio, de todo el grupo familiar que está a su cargo, en pos de decirle a todo eso que no es nada, eso no es nada, no está haciendo nada. Desde que naces hasta que te morís, o sea, desde que el niño nace hasta que se muere. Por eso, las trampas de hablar de las nuevas maternidades y las nuevas masculinidades es muy tramposo, súper tramposo. Porque, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué entienden ustedes? ¿Vieron? Deben haber visto figurar por ahí nuevos no sé qué, masculinidades, maternidades y demás. Y es como una sofisticación más de lo mismo, de las mismas lógicas de cómo tenés que, de cómo hacer, cómo criar. Exacto. O sea, es más. Pero no es la abolición de eso. No, por supuesto. O no es buscar maneras comunales de hacerlo. Es una sofisticación del control. Exactamente. Para darle una lavadita de cara y que esté como más limpito. O sea, lo importante es que la madre encuentre la manera de que no se embarre. No importa si vive en un barrio que no tiene una sola calle asfaltada ni hay un solo desagüe. Lo importante es que la madre, de manera individual, encuentre la manera de que no esté sucio, no sé, el piecito de ese chico. Eso es lo único que importa. De ahí a pensar en... Por eso vuelvo a lo mismo que lo hablaba antes con una de mis alumnas de inglés, que es una especialista en el tema de interrupción del embarazo y de aborto, y que ya no está a favor de la legalización. Justamente, porque ¿qué puede pasar? Volvemos a pensar, ¿qué puede pasar? Digo porque la gente cree que es la panacea la legalización del aborto. ¿Qué puede pasar si se legaliza el aborto? Piensen en las cosas malas que puede pasar si se legaliza el aborto. Piensen en contra, piensen al revés. Piensen, que es decir, no hagan lo que hacen las troscas. Sí, y la gente que leyó a Marx, ahí vas a ver cómo Marx es un aparato de captura. ¿Qué puede pasar? Lo que decíamos antes de los problemas que tiene el sistema de salud, el acceso también es difícil, sería difícil. Por ejemplo, ejemplos concretos. No tenés documentos, no sos de este país, ya tenés un problema. ¿Qué más? Y también me parece como... Ejemplos así, como concretos. Como, Uno es el de lo mismo documento. lo mismo que pasa con el parto y la violencia obstétrica, me parece que puede pasar con el aborto tranquilamente. Definitivamente, porque lo va a hacer la misma gente. O sea, que puede No ser te va a una practicar un violencia aborto terrible. legal el oftalmólogo. No. O sea, en el hospital, quien lo va a hacer es la misma persona que está produciendo violencia obstétrica. La misma persona. Que tiene toda una tradición, o sea, su disciplina tiene toda una tradición de hacer puré cuerpos de mujeres vivas. O sea, es así, es la tradición. Por supuesto hay excepciones, hay que salir a buscarla porque alguien te tiene que chequear la presión, bueno, en mi caso el índice de PCR,
En fin, pero... En fin, es toda la tradición del dispositivo. ¿Qué más? ¿Qué más puede pasar? Si sos menor. Si sos menor, exactamente. Gran problema, gran problema. Sos menor, vas a tener que ir con tu mamá. ¿Y qué puede pasar? Tu mamá es católica. O tu mamá es feminista y te obliga a abortar. También. Hay casos, no lo voy a decir a cámara, famosos. Por cierto, ambas. Puede pasar que vos quieras tenerlo y que tu mamá no. Por ejemplo, yo no dejaría que mi hija, de hecho, esterilicé. A lo más parecido que tengo a una hija, acá no se reproduce nadie, sépanlo, se quedan más de 15 días en esas sillas y yo las castro. Entonces sí, efectivamente. ¿Qué más? Que haya un límite de tiempo. Que haya un límite de tiempo. 9 semanas. Y vos te enteraste la número 10. Lo siento. Entonces, ¿qué va a pasar? Vos vas a abortar igual. Pero ya no va a ser legal. Entonces te va a caer todo el peso de la ley. Es decir, no se puede legislar la creación de una existencia. La existencia no es legislable. No se puede hacer un mundo mejor con leyes. Haciendo de las leyes el mundo. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, el mundo mejor se construye descriminalizando, despenalizando. Vos sacás, que no es lo mismo que liberar a los violines de las cárceles. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que sacás el peso penal de todo lo que tiene que ver con la existencia cotidiana y entonces empieza a florecer la libertad por todas partes. Funciona así, no al revés. Si vos lo que haces es legalizar, con lo que te vas a topar es con violencia. De hecho, ahora que lo estábamos diciendo, las nuevas maternidades, una de las cuestiones de las nuevas maternidades es parir ¿dónde? ¿Dónde paren las nuevas maternidades? En el hogar. En el hogar. ¿Por qué no entonces los abortos? No entiendo. ¿Por qué se nos dice que lo mejor que nos puede pasar es en nuestra casa parir y no abortar? Es igual. Ahora, si avanza lo de la apología del delito, esto va a ser apología del delito, porque yo estoy haciendo pensar a un grupo de personas acerca de lo bueno que sería pensar al respecto de los beneficios de el parto en casa, el aborto en casa. Y eso es un delito. O sea, las fichas en el poder represivo no hay que ponerlas jamás. Jamás hay que ponerlas ahí. Y el poder represivo no te dice, hola, ¿qué tal? Vengo y reprimo. El poder represivo te dice, hola, ¿qué tal? Vengo a legalizar tu existencia. Te haré ciudadana, te haré sujeta de derecho. La potestad de regular tu vida. Exactamente. Entonces vos vas a tener una semana número 18. ¿Y dónde vas a abortar? Hoy podés. Claro, porque también la legalización me parece que lo que hace, o me hago yo la idea, ¿no? De que desarticula, en este caso, lo que ya existe con respecto al aborto. Una legalización, de alguna manera, todo, digamos, todas las socorristas y todo lo que hay, encontraría una manera de burocratizar eso o hacer que eso dejara de existir, y me parece que eso es desestimar de alguna manera la formación que pueden llegar a tener ya esos grupos en el accionar de esa práctica. Totalmente. Sí, eso es la intervención del Estado en un proceso, ¿cómo decirlo?, individual que colectivamente se estaba administrando. Entonces, de nuevo, el Estado va a venir a decir, no, bueno, pero para hacer esto hay que estar altamente capacitada, hay que estudiar 10 años en una universidad, sacarse un buen promedio. No es algo que pueda hacer cualquiera. ¿Por qué no? No es tan difícil. No, a ver, no es una operación de Ilion como tuve yo. Es una cosa más sencilla, es más bien facilongo. Pero en el caso que vos decías antes, que el Estado provea, por ejemplo, misoprostol. Ajá. Ahí, ¿cómo sería la intervención? Porque también está interviniendo, pero... Vos tenés una ley, que es una ley de salud reproductiva, que es la misma que te da las pastillas y la misma que dice que hay que poner el DIU gratis. Claro. Bueno, De incorporarlo dentro. tal cual. Con una ley de salud, ya está la ley de salud reproductiva. Bueno, que funcione entonces.
Que es un poco lo que decíamos la otra vez acerca de la diferencia entre lo que sería la asignación universal o la pensión universal para cualquier persona que no tenga aportes jubilatorios y lo que realmente debería ser. Lo que realmente debería ser es que si vos sos la esposa de un acaudalado empresario, vos deberías tener el 82% vital y móvil, como todos los trabajadores, del sueldo de él. No una asignación universal, una pensión universal sin aportes. Si vos lograste que el mamerto ese la levante en pala y llegue a presidente de una corporación, entonces vos deberías tener la misma pensión que él. No una pensión como, bueno, acá está la dádiva, te reconocemos un poquito. Por supuesto, vos extendés la mano si te dicen, te dan eso. Vos manoteá, porque eso es mejor que la nada, pero no alcanza. Bueno, un poco es lo mismo. El Estado está por todas partes, lo que no hay que permitirle es que ingrese más con ciertas especialmente con ciertas legalidades. Ya podría, así como se supone que debe entregar preservativos, DIU y anticonceptivos en cualquier hospital, solo solicitándolo, sin ningún tipo de pericia psiquiátrica o psicológica mediante, o sea, vas y pedís, se supone que te tienen que dar, es lo que dice la ley, podrían entregar este otro tipo de medicamentos. No lo hacen. No hace falta que sea legal. Y la legalidad produciría toda una serie de ilegalidades. ¿Qué eso es lo que produce la legalidad? La legalidad produce ilegalidades, produce ciudadanas de segunda clase, o de tercera, o de cuarta, y nuevas criminales. El caso en Uruguay, vayan y estudien lo que está pasando en Uruguay. En Uruguay está pasando. Uruguay no tenía criminalización del supuesto aborto clandestino. Ahora la tiene. ¿Por qué? Porque si vos querés abortar, vas a abortar. Punto, ¿entendés? Esto lo tenemos todo claro. Bueno, ahora el aborto es legal en Uruguay. Claro, es legal bajo ciertas circunstancias. Las que no entraron en esas circunstancias, abortan igual. Y ahora sí están judicializadas. Que es el caso que yo también les daba de Nueva Zelanda, de la descriminalización del trabajo sexual. El trabajo sexual, o sea, lo que ha pasado con los modelos regulacionistas de trabajo sexual en el mundo es que producen nuevas ilegalidades. Por ejemplo, si regulamos el trabajo sexual, entonces necesitas una licencia para el burdel, necesitas una licencia para la whiskería. Pero si vos necesitas plata hoy a la noche, ¿cómo haces para sacar la licencia en un día? O necesitas una libreta sanitaria. ¿Y cómo haces para sacar la libreta sanitaria? Vos necesitas hoy la plata, hoy. Hoy porque tenés que pagar el alquiler y te echaron del trabajo y en el trabajo estabas en condiciones informales y no te dieron preaviso, no te pagaron la indemnización y se te está por vencer el alquiler y vos necesitas plata. ¿Y dónde sacas la libreta sanitaria en un día? No podés. Entonces vas y te parás en la esquina. Chau. Bueno, ahora va a ser ilegal. ¿Se entiende cómo funciona? Entonces el planteo de Federici es no dejar que el Estado se meta todavía más en lo que es la cotidianidad de la existencia, especialmente la de las mujeres. A ese juego no hay que entrarle. Eso es lo que está diciendo Federici. Ese es un juego donde las mujeres salimos perdiendo. ¿Y qué va a decir? ¿Qué definición va a dar de familia? Da una definición muy interesante de familia, Federici, en Revolución y Punto Cero, que a mí me gusta mucho. ¿Cómo define familia, Federici? Chan, 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 chan. Yo no me acuerdo de eso. ¿Puede ser con esto de las lógicas reproductivas para el trabajo obrero? A ver. Sí, que es una creación del capital para el capital. Muy bien, es ella lo va a decir así, la institucionalización del trabajo no remunerado. Eso es la familia. La institucionalización del trabajo no remunerado. Es decir, institucionalizar las tareas por amor, que no tienen estatuto, no tienen existencia en sí, no son trabajo. Por mucho esfuerzo, lo que vos traías la otra vez, por muy esforzadas que sean, no son trabajo.
Y el problema, y entonces cuando no salen bien, no es que es un problema social, es un problema individual de la pobre tarada que no le falla, por ejemplo. Entonces hay que desposeerla de todo, sacarle los hijos, por ejemplo, porque no puede. No es que es un problema social, que no llega a hacer lo que tiene que hacer por el problema social. Bueno, bien, esa es la definición que da de familia, la institucionalización del trabajo no remunerado. ¿Y cuál va a decir que es entonces nuestro...? No, una antes. ¿Por qué va a decir que el marxismo no sirve? Uno de los motivos por los cuales ella dice no sirve el marxismo. Bueno, por lo menos, digamos, lo que ella dice es que Marx excluye de todo su análisis el elemento trabajo doméstico como un elemento primordial dentro del capitalismo. ¿Por qué lo excluye? Ella primero da como un justificativo histórico que dice que dentro del contexto histórico en el que Marx estaba inserto, el trabajo doméstico estaba justamente invisibilizado de tal manera que a él no lo lleva a ver la importancia que tenía dentro del desarrollo de la vida de los trabajadores, digamos. Ella por un lado da esa justificación. Sí, traducilo. ¿Qué está Era diciendo? machista. No sé, ¿qué otra Me encanta. respuesta? A ver, Si no ve el objeto a la mujer como una parte de la sociedad y es un machista. en principio, la proletaria, el sujeto proletario mujer que trabajaba en la fábrica, no realizaba trabajo doméstico. Para eso deberían leer, no sé, David Copperfield de Charles Dickens, para darse cuenta cómo vivía una persona a finales del siglo XIX. Se vivía dentro de la fábrica, prácticamente. Prácticamente no había lo que ella va a decir. Joan Scott no está tan de acuerdo con este análisis, pero en principio lo que está diciendo Federici es que la manera en la que se organiza la vida social, no hay hogar. No hay hogar como hoy conocemos el hogar, como hoy conocemos la familia. No funcionaba de esa manera. Eso por una parte. Entonces, trabajo doméstico como el que hoy conocemos, no había. Ahora, yo voy por el lado que va a estar yendo Cris, porque al mismo tiempo que eso es cierto, que efectivamente la gente vivía dentro de las fábricas, que las jornadas eran de 15, 16 horas de trabajo, por ende 15, 16 horas de trabajo, no había mucho tiempo para otro tipo de vida, ni siquiera para la vida familiar, no había una relación familiar, la relación era con la fábrica. Marx tenía una empleada doméstica, o sea que servidumbre seguía habiendo, servidumbre paga. Y esa empleada doméstica, Marx estaba casado y lo mantenía el señor Engels, que era el dueño de la fábrica. Esos ya son los delirios del marxismo. O sea, generamos teorías revolucionarias con la plusvalía de una fábrica para que un señor que no trabaja piense mucho. Ok, bueno. ¿Pero Engels tenía una fábrica? Claro. Era rico. Claro, eran los amiguitos y... Era rico la Engels. Claro, más quisiera yo tener una Engels, imagínate. Sí, o sea, Imagínate que yo puedo estar acá todo el día pensando divina bárbara, maravillosa. Bueno, entonces Marx no se lavaba las tazas, ni se planchaba las camisas. Tampoco lo hacía su legítima esposa. Según sé, yo sé muy poco igual de marxismo, me he dedicado la vida a no saber porque hay cosas de las que mejor es no enterarse. Pero lo que dice la mala lengua es que tenía una empleada doméstica a la cual, supuestamente, sin consentimiento, con la que tenía sexo. Bueno, ahí tenés. Entonces, digo, elementos tenía como para ver las diferencias. Digo, porque la alta burguesía sí tenía servidumbre. Y esa servidumbre, la alta burguesía la tenía porque la señora no se encargaba de eso, porque esas son bajas tareas. No se encargaba de eso una señora de la alta burguesía. Para eso estaba la sirvienta. Que son resabios de la vieja servidumbre y del modo de organización servil del feudalismo. Por eso es tan pesada la carga simbólica. Yo no creo mucho en este mundo de la simbología, lo símbolo y lo material. Para mí todo es material. Pero por eso es tan pesada esa carga o la connotación de servidumbre. Carga que no es tan pesada con el trabajo sexual, porque el trabajo sexual históricamente no es realizado por algo que se llama esclavo.
En Grecia eran etairas, eran las únicas que participaban del banquete y de la política, las que hablaban igual con los varones, las únicas en Atenas. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, pero Federici da esa explicación, efectivamente. Lo que va a decir, vamos a concedérselo, porque estamos leyendo Federici, entonces lo que va a decir Federici que el marxismo no sirve porque nosotras hoy no somos esas. Entonces, hoy no se trabaja 15 horas en la fábrica y se vive en la fábrica. Hoy se trabaja 8 horas, eso es lo que dice la ley, puede ser que te toquen 9, puede ser que haya horas extras, puede ser todo eso, pero en general, por ley, los convenios de trabajo son de 8 horas, suelen ser, debe haber de más, pero suelen ser de eso, y hay una vida familiar, hay un hogar, y la que se encarga del hogar es la mujer. Entonces lo que va a decir Federici es, esas categorías son hoy obsoletas, por eso quiero que lean cómo deshacerse del marxismo de Foucault, porque Foucault va a decir lo mismo. Lo que va a decir del marxismo es, el marxismo no está bien ni mal, el marxismo es un momento histórico con una teoría que es obsoleta para analizar la realidad de hoy. El marxismo y todos sus secuaces, o sea, todos los boludos que vinieron atrás a tratar de demostrar que el dios de ellos no la pifió, que eso también es lo que dice Foucault. O sea, Foucault dice en un momento, voy a creer que el marxismo es una ciencia cuando me demuestren los avances del marxismo, como la física no soy Newton. O sea, ha habido descubrimientos, o sea, no funciona como en la época de Isaac Newton. La física no se dedica a demostrar que Newton no se equivocó en un montón de cosas en las que se equivocó. Se dedica a hacer otras cosas. Bueno, lo mismo pasa con la psicología. El psicoanálisis, ¿a qué se dedica? A demostrar que Freud ya lo había pensado. Chao. No a demostrar, Freud no sirve más, es cualquier cosa. ¿Se entiende? Bueno, entonces, uno de los motivos por los cuales ella va a decir que el marxismo no sirve es especialmente para explicar la opresión de las mujeres, es justamente que hoy no somos esas, ni estamos organizadas de las mismas maneras en las que estábamos organizadas en el momento que Marx desarrollaba su teoría. Por supuesto, yo adhiero a tu comentario, que es que parece que Federici no le está queriendo tirar tierra encima, porque la señora sierva que atendía a Marx era la señora sierva que atendía a Marx. Esa gente a su vez no tenía mucha familia por fuera o sea, para eso tienen que ver cómo está organizado. Son resabios de la nobleza del feudalismo. O sea, les recomiendo una película o novela para que vean cómo está organizado. Lo que queda del día. ¿La conocen? ¿Lo vieron? Peliculón basado en una novela maravillosa. No me acuerdo, el autor es un autor, si no es con nombre japonés, es con nombre indio, pero es inglés. Y la película se llama igual, Lo que queda del día. Y ahí van a ver cómo es ser siervo de la nobleza, no la nobleza, la reina, o sea, lo que son los restos del feudalismo, porque así está organizado, lo que sería un conde, alguien con un título nobiliario en Inglaterra, y lo que es la vida de la servidumbre, pero en la época actual, o sea, en la Segunda Guerra se desarrolla. Vayan y véanla y van a entender. No tienen vida individual. La vida es eso. Por eso la vida es la casa que tienen que sostener con su trabajo, por el cual reciben un salario, obviamente. Por eso es que Federici va a decir, no nos sirven esas categorías para analizar la opresión doméstica de lo que son los hogares individuales, porque no había hogares individuales como los conocemos hoy. En un punto tienes razón. En otro punto yo estoy de acuerdo con vos que el marxismo, como la obstetricia, es inherente, intrínsecamente machista, le demos la vuelta que le demos, no da para más, no puede pensar más allá, justamente porque no alcanza, es inherente al pensamiento, a la manera en la que organiza su pensamiento. Bien, ¿y cuál va a decir Federici, como para ir cerrando este texto entonces? El de Revolución en punto cero es nuestro campo de batalla, el campo de batalla de las mujeres, lato sensu, y del movimiento feminista, el movimiento de mujeres. Justamente ese espacio, el de la casa. Por lo menos yo entiendo que... Incluye el espacio de la casa, pero no es solo ese.
Es bien dialéctico el planteo de Federici. Federici no deja de ser marxista. Ya les dije que es una señora muy clásica. Ella va a decir que todos los medios de subsistencia que tenga una mujer combatidos por el sistema capitalista, ese es el campo de batalla. Entonces, todo lo que ustedes detecten que el sistema capitalista lo está combatiendo, ahí hay un territorio de batalla. Por ejemplo, la medicalización de todos los fenómenos biológicos de los cuales antes se ocupaba una mujer, por los que recibía una remuneración, porque la partera no trabajaba gratis, nunca trabajó gratis la partera. Ahí hay un campo de batalla. Está mal vista la partera. Ahora tenés que ir al hospital. La partera de nuevo vuelve con las nuevas maternidades, se va poniendo de moda. Bueno, que si se pone de moda la partera, que también se ponga de moda la abortera. Porque en el medioevo y en el mundo antiguo eran la misma persona. La que sabía ayudarte a parir era también la que sabía ayudarte a no tener el bebé o abortar el feto. Justamente, era la misma persona. Y aparte, prendieron fuego también. últimamente no, yo me acuerdo de chica, partera ya era sinónimo de mujer que hacía abortos. Ah, mira. Sí, en mi barrio, por ejemplo, había cartelitos de partera. ¿De qué barrio? Yo soy de Lomas de Zamora. Me pasó de chica, así como un cartel, una parte, me parecía ¿Y qué edad más tenés? loco. 30. Bien. Y de ver, no, son. ¿Y vos también? Tenía así entendido como partera, asocio mi infancia como así. Bien. Vamos a ver más amplio. Entonces, todo, ella va a decir, Federici va a decir, cualquier medio de subsistencia que el capitalismo combata, cualquier medio de subsistencia de una mujer, no cualquier medio de subsistencia en general, sino cualquier medio de subsistencia que el capitalismo combata, y hay un territorio de batalla. Por ejemplo, ¿conocen Brasil? ¿Fueron a Brasil alguna vez? No. Bueno, así pasaste. Hay algo que en Brasil no hay, y hay mucho acá, y hay mucho en Chile, y hay mucho en Bolivia, y hay mucho en Perú. Algo que pasa en la calle. Venta de comida y venta de cosas en la calle. Mucho. En Brasil no hay. Por supuesto es la idea del bien. Vos te vas al microcentro cualquier día acá y está la señora que se hizo 20 sándwiches de milanesa y se la venden los motoqueros chochos, porque pagan mucho menos y la milanesa está mucho más rica porque le hizo una señora que es como la mamá de ellos. Es más rica que la que... Es más barata, es más rica. Pero viene ¿quién? El fantasma de la bromatología, de que andás a ver si no había un gato en la casa. Ahí está el gato, estornuda. Entonces está la gata que estornuda, que vayan a saber qué cosa terrible tiene la gata que estornuda y la toxoplasmosis y la mar en coche, entonces tiene que estar todo con el certificado de la bromatología. Entonces, nuevamente, la ilegalidad. Lo que hace esa señora es economía informal. Entonces, el problema no es la economía informal, es al revés. Porque esa señora sostiene con esa economía informal su casa y hasta yo me atrevería a decir la del motoquero. En Chile pasa mucho eso de como la disputa con los vendedores ambulantes. Claro que sí. Y es en pos de la buena conciencia, es en pos del bien, de que haya... La idea nunca se te dice, vamos a sacar toda esta banda de marginales que están... acá porque nos desbandan la organización estatal y hacen... No, le quitan mercado, le quitan demanda, oferta a las pymes. O te podés comer algo que está tóxico. Claro. Después nadie se muere de Escherichia coli por comerse un choripán No, o te una morís en milanesa. McDonald's. Claro que todas las denuncias son de McDonald's, que como tiene unos cárteles de abogados impresionantes, nunca le vas a ganar un juicio ni le vas a probar nada porque el señor está en la mesa chica de cómo se desenvuelve el capitalismo. Justamente. Entonces... E incluso en restaurantes buenos también pasa. Mi hermana trabajó en uno súper caro de Santiago, de Chile, y decía que la cocina era un asco. Decía, no te imaginas cómo es, y vendían carísimo los platos. Sí, así. las peores cocinas son las Sí. de los restaurantes caros. Cuanto más doméstico es, cuanto más, ¿cómo decirlo?, artesanal, digo, no es que en mi casa nunca se van a encontrar una cucaracha, pero yo en general las combato, que me perdonen yo del veganismo extremo, pero en general trato que no haya. Digo,
justamente porque yo vivo acá, entonces trato de que, no sé, si algún día les ofrezco una galletita, pese a que hay 2 gatos, trato de que no tenga pelos. Puede pasar, de todas maneras. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que va a decir que es el territorio sobre el que hay que batallar. Todo aquello que el capitalismo combata. El capitalismo no quiere trabajo informal. No quiere gente en la calle vendiendo sin factura, sin recibo, sin controles bromatológicos. No quiere eso, no quiere las economías informales. Quiere la formalización de todo. Es una trampa. Eso es lo que nos está diciendo Federici. Es una trampa. Y es una trampa que puede costar muy caro porque, como decíamos la otra vez, la gente que todavía puede hacer huertas porque sabe cómo hacerlo y todavía tiene una parcela de tierra que produce su propia comida y produce un excedente que puede vender. Y tal vez lo que vende es té de coca, que es lo que todo turista apunado en La Paz quiere masticar, porque están todos apunados los gringos allá. Está combatiendo el narcotráfico, ¿no? Está combatiendo a la pobre agricultora indígena, no está combatiendo el narcotráfico. ¿Se entiende cómo funciona? Entonces, para mí es fundamental esa idea de Federici. Es una de las cosas más jugosas que tiene este texto, porque nos dice dónde está la batalla. Entonces, el problema de lo que sea que el Estado esté dominando trata, de acuerdo a la Convención de Palermo, que no es para nada, ¿cómo decirlo?, para nada desinteresado o inocente, no es lo que están haciendo la señora de Constitución para, número 1, brindarles una mejor calidad de vida a sus hijos. Esa es la primera razón. Las señoras trabajadoras sexuales, me refiero. Número 2, poder estar más tiempo con los hijos, poder estar presentes en la vida familiar o en la vida de los hijos. Es decir, porque como el trabajo sexual callejero es tan autónomo, de repente puedo estar parada en la esquina en los horarios que el chico está en la escuela. Después lo paso a buscar, le hago la leche. ¿Se entiende? Cosa que ningún otro trabajo te permite hacer. No hay otro trabajo que te lo permita hacer. Bueno, entonces, por eso lo está combatiendo. Por eso los quiere sacar. Porque ahí hay un territorio de disputa muy importante, un territorio antiestatal, como en la indígena que todavía tiene una parcela, o el ejemplo que yo les daba de la señora boliviana de acá a la calle Chile, que es la que vende los limones más ricos y más grandes, el mejor ajo y el mejor jengibre, y a mejor precio que cualquier verdulería. No sé quién lo cosecha, si ella, si la familia, pero esa gente tiene una parcela, se alquiló alguna casa en la provincia que tiene un poco de tierra y produce ahí lo que después viene acá y vende. En algún momento la van a levantar porque eso no está controlado, como si está controlado el limón que vende Semipodri, el supermercado Disco, que está a una cuadra, que hasta te vende la naranja sin la cáscara. Entonces, ese es el territorio de lucha. Y finalmente, repetir esta idea, movilizarse contra la intervención estatal en nuestra cotidianidad. No hay que permitirle al Estado que ingrese más. Por eso, todo lo que sea judicialización y punitivismo, o sea, todo lo que sea agenciar las herramientas del Estado para atacar a alguien, nunca nos va a beneficiar. Nunca nos va a beneficiar. Ahí no está la posta. No para nosotras, por lo menos. Tal vez sí para los opresores, pero para nosotras conseguir un juicio por apología del delito lo que va a permitir es que muchas de las agitadoras, que hay muchas, de todo tipo y color, que bajamos unas determinadas líneas, seamos nosotras judicializadas. Yo estoy segura que a Cordera le van a decir besitos, gracias, después le van a hacer un monumento y va a tocar en todos los recitales como mártir de la persecución ideológica de la libre expresión. A por nosotras van a venir. Cuando una publique cómo hacerse el libro ese maravilloso, que todas la tenemos en la biblioteca, cómo hacerse un aborto con pastillas, que todo el mundo lo tiene en fotocopias, comprado y demás. Ahí, porque eso lo voy a mostrar, ya lo saco al aire. Genial judicializar por apología del delito. Voy a mostrar a cámara. Acá tenemos un producto que está incitando a la comisión de un delito. Increíble que a una feminista se le ocurra judicializar a alguien por apología del delito. Para mí es increíble, yo no lo puedo creer. Bueno, vamos a Calibán y la bruja. No me digas que no lo conocías, porque
Bueno, ¿viste? Siempre se aprende algo nuevo. Calibán y la bruja, como decía, es un texto clásico, más clásico que el otro, les diría, como que es un clásico dentro de los estudios de el medioevo. De hecho, me había propuesto en algún momento de hoy, y por supuesto con mi avanzadísimo Alzheimer lo olvidé al momento, les iba a recomendar, para acabar con la Edad Media, de Regine Pernoud, se escribe, Regine Pernoud, que se debe pronunciar Pernod, me imagino. Este es otro gran texto de una medievalista, menos feminista que Federici. Les iba a recomendar también un texto que últimamente, un capítulo en realidad, de un texto que últimamente está siendo tomado por lo más bizarro y desagradable del enemigo, que es Dialéctica del sexo, de una feminista histórica ya fallecida de los 70, lo escribió a los 23 años, la señora Shulamit Firestone. Si ponen Dialéctica del sexo Firestone, desaparece. Ahí dentro hay un capítulo que es Suprimamos la niñez. Maravilloso. Ella hace un análisis histórico tomando a otro medievalista, que es Philippe Ariès, que yo también uso mucho. Ella hace un análisis histórico de la niñez, pero en clave feminista. Y el otro es un texto, a ver si lo encuentro así rápidamente, está bastante desordenada, mi biblioteca, La invención de la cultura heterosexual. Bueno, básicamente ustedes se leen estos libros, alguna cosita de Le Goff, y ya está. Ya saben que en el medioevo estábamos todas mejor, y que esto que pasó es la debacle, y que más nos convendría volver ahí, que estábamos mucho mejor. Yo soy de la idea. Cuando leo medioevo me entristezco mucho del momento que me tocó. Bueno, digo que es un texto clásico dentro de los estudios medievales. Vos, Emilia, ¿no? Hacías medieval en el YUNA. Bueno, pero la diferencia con otros textos medievales es que tiene un punto de vista feminista. Y que a ella lo que le interesa, lo dice al principio del texto, en la introducción les diría, lo que le interesa es, por un lado, un punto de vista feminista para abarcar la Edad Media que no esté separada como suele pasar con la historia de las mujeres. ¿Qué es lo que ocurre con la creación de la historia de las mujeres? No me sale el Alzheimer precoz. ¿Cómo se llama el de la historia de las mujeres? Duby. Ahí está, Duby. Iba a decir Dubois. Eso habla de cuánto francés sé. Bueno, ¿qué pasa con eso de la historia de las... Igual no es el caso de Duby, porque Duby no hace eso con su historia de las mujeres. No hace exactamente lo que a Federici le causa resquemor. Pero es uno de los problemas de la historia de las mujeres. La historia de las mujeres está creada como algo aparte de la lucha de clases, de la lucha de castas, de todas las luchas sociales, le podríamos decir las luchas sociales. Es como un momento aparte, como no forma parte. Está por un lado la historia de las mujeres y por el otro lado la gente que se estaba cagando a palos para conseguir reivindicaciones, como si fueran dos mundos separados. Ella lo que dice es, hay que unirlas. Eso es Calibán y la bruja. Y por el otro lado, la historia de las mujeres está generada como, en general, toda la historia está hecha así, como las gestas de mujeres ejemplares. Frida Kahlo. Lo único que sabemos de las artistas plásticas del principio del siglo de Latinoamérica, Frida Kahlo. Había millones, yo no me sé ninguna, no me dedico a eso, pero había miles, un montón. Frida. La única que existe. Es como, agarramos una, la convertimos en póster. Y nos perdemos todos los debates. No sé, yo me sé 3, qué sé yo. Carrington, Finney y el personaje conceptual llamado Claude Koch, que eran 2 juntas, pero quiero decir, había un montón de surrealistas, o peleándose con el surrealismo. No, la única que conocemos fue Frida Kahlo. Ahí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces ese es el problema. Calibán y la bruja lo que viene es a saldar esa cuenta. ¿Cómo incluir el punto de vista feminista para leer las luchas sociales de la Edad Media? Ese punto de vista hay que aplicárselo a todo.
Eso es lo que te puede permitir decir justamente lo que vos dijiste. ¿Cómo se le pasó a Marx? Y se le pasó porque una señora le ilustraba las botas. Mientras él estaba hablando de cómo hacer que los proletarios tomaran el poder en la lucha de clases y la mar en coche, se le olvidó que la señora que le servía el tecito mientras él pensaba y leía mucho Hegel, no era un señor, una señora. ¿Entendés? Como se le escapó. Bueno, entonces, el segundo punto súper interesante, que para mí es un punto súper interesante, no solo de Calibán y la bruja, sino de todos estos otros materiales que yo les di, que son cosas que poquito a poco ustedes tienen que ir pidiendo para Navidad, Año Nuevo, Día del Niño y cumpleaños, es la creencia de que el capitalismo, primero, la creencia de que evolución quiere decir, es sinónimo de mejora. Si ustedes pasaron en algún momento por lingüística, se van a dar cuenta que evolución no necesariamente quiere decir mejora. Evolución quiere decir otras cosas, no necesariamente mejora. Esa es la primera. Y segundo, la creencia de que el capitalismo evoluciona a partir del feudalismo para mejor. Y todas estamos convencidas. Basándonos en cosas que son crudas mentiras, pero, o sea, cosas como, antes la gente se moría. Nunca se murió tanta gente como en el siglo XX. ¿Por qué decimos que antes se moría la gente en la Edad Media? Si nunca se murió tanta gente como ahora. Nunca. O sea, en el peor momento de la Edad Media nunca hubo tantos muertos como en la modernidad. Sobre todo no había una bomba que te caía del cielo y te hacía mierda. O sea, bueno, el siglo XX tiró 2. A esto agreguémosle todas las cosas, todas las guerras bacteriológicas que uno hace. Nada. Yo tengo un autoinmune, por ejemplo. La pandemia de autoinmunes, que vos decís, ¿cómo hay tanta autoinmune? ¿Qué pasó? Estamos todos con el... ¿Qué pasó con las autoinmunes? ¿Una proliferación de las autoinmunes? Nadie Por... sabe Qué raro, ¿no? Che, de repente, ¿viste? Ni que hablar de todas estas cosas, de decirle virus a algo que no se sabe, nunca estuvo bajo un microscopio, como el virus del VIH. ¿Dónde está el virus? Es muy oscura la historia del... Yo te diría que es muy blanca. Sí, Oscura es la blanca, es sí. muy blanca la historia del VIH, oscura es la gente pobrecita a la cual se lo inocularon. Que vinieron y dijeron, toma, acá tenés. Entonces, raro. Pero bueno, basándose en este tipo, lo primero que te dice la gente es la gente antes se moría. Vos decís, bueno, nunca nadie se murió tanto de hambre como en el siglo XX y lo que vamos del siglo XXI, y sin embargo la gente te sigue diciendo cosas como la gente se moría de hambre. No, la gente justamente en la Edad Media, si de algo no se moría era de hambre. ¿Por qué? Y esto es lo que trabaja Federici en este libro, porque la gente producía su comida. Como la gente producía su comida, y ahora vamos a ver cómo llegó la gente a producir su comida, la negociación con el señor terrateniente, el señor dueño de fundo, el señor feudal, era complicada. Era complicada para el señor feudal, porque ahora nos tienen a todas agarradas. O sea, el salario es una forma de control social muy grande. Porque sin el salario, la gente no sabe qué hacer. Primero, no sabe qué hacer porque no hay dónde salir a buscar comida. En la reserva ecológica, digo por si alguna fue, no hay comida. No hay manzanos, por ejemplo. Entonces, es una complicación. Si no tenemos plata, no hay comida. No hay comida en los árboles, no hay comida en la calle, no hay comida en los bosques. Los poquitísimos que quedan. Vos te vas al bosque de Ceiza, no hay comida. No plantaron higueras ahí, por decir algo. O naranjos, o lo que fuera. No hay bosques frutales, por ejemplo. Entonces, el salario como forma de control. Entonces, la negociación se hacía difícil porque la gente tenía siempre para comer. Entonces, se le complicaba al señor feudal. Por eso, ¿cómo controlaba el señor feudal a sus súbditos? A sus siervos. No se llamaban aún súbditos, se llamaban siervos. ¿Cómo los controlaba? Con lo que yo tengo entendido es con la protección, por un lado, digamos, como la organización de los feudos pasaba un poco por ese lado también, una búsqueda de protección de... ¿Quién es el jefe de cátedra? ¿De qué? De mi materia, Castillo. No lo conozco.
¿Lo conoces a Funes? No. Chequealo. Ese fue mi profesor de medieval. No estaría de acuerdo. Era la coerción directa. La coerción directa. Claro, después vinieron los godos, los visigodos, por eso te dice Castillo lo que te dice. Por las hordas. Claro. Pero antes de las hordas de bárbaros, la gente ya estaba organizada comunalmente en el bosque. Entonces, yo no soy una medievalista, todo esto lo toco de oído, ¿eh? Lo que pasa es que me gusta mucho la Edad Media. Lo mío era el mundo antiguo, después me di cuenta tarde, cuando ya no me quedaban ganas de estudiar más en la universidad, que la posta estaba en la Edad Media. Pero bueno, en fin, están un poquito cerca, así que alguna cosita les puedo transmitir. Para mantener a esa población, a la población campesina, rural, de la alta Edad Media a raya, los dueños terratenientes de los feudos tenían que implementar la represión directa. Es decir, tengo 10 campesinos, necesito 10 soldados mercenarios a sueldo para cagarlos a palos. No hay otra. Fíjense que ahora no funciona así. No hay un policía por cada una de nosotras. Hay mucho menos policía que nosotras. Y sin embargo somos mucho más fácilmente controlables. La segunda cuestión que pasaba en la Edad Media es que todo el mundo estaba armado. ¿Con qué estaba armado? ¿Con qué? Con palos, o sea... Con sus herramientas de trabajo. Sí, claro, o sea... Eran sus herramientas de trabajo las armas. Trabajaban con la misma herramienta con la que venías a buscar no sé qué y te bajaban de... ¡pum! Un golpe, con lo mismo que estaban levantando la cosecha. Primero voy a las armas mecánicas, después se van ocurriendo, se van sofisticando. Los campesinos medievales también van sofisticando sus mecanismos de lucha. Por ejemplo, dejarte pudrir la cosecha. Dejarle pudrir la cosecha al dueño del feudo, porque si bien el dueño del feudo les da un poquito de tierra, tienen que hacer una serie de trabajos serviles para el dueño del feudo. Entonces empiezan a encontrar las maneras. Todo esto lo explica Federici. Por ejemplo, dejar que se le pudra la cosecha. No hacer nada. Decirle, dale, ahí voy al campo. Y se van al campo a charlar. Deben haber visto pinturas de esto. De la gente en el campo haciendo nada, básicamente. Tomando vino y comiendo queso. O sea, haciendo literalmente nada. ¿Que eran vagos? No, es que no le trabajaban al campo. Encontraron la manera de decir, sí, no vamos a discutir, yo voy y te trabajo el campo. Y no, viste, te rindió poco el campo. Este año te rindió poco. Y en realidad se habían dedicado a boicotear, a sabotear. En todo caso, si daba para batalla, estaban en igualdad de condiciones porque las armas eran las mismas. Eran mejores, de hecho. Porque había otra cosa que tenía el hombre de la Edad Media que hoy no tenemos. ¿Quién hacía las armas? Ellos tenían el conocimiento técnico. Claro. Vos ahora que ayer me compré un martillo. ¿En dónde me lo compré? En Easy. La verdad es que me queda un poco pesado para mi mano. Eso no te pasaba en la Edad Media. Todo era ergonométrico. Todo era ergonométrico. Las botas eran a medida y el asadón era a medida. Todo era ergonométrico, ¿entendés? Vos ibas y decías, mirá, yo peso 50 kilos, mido 1,50 m, necesito un elemento para levantar la cosecha. Y no te daba una carretilla que es para un obrero de 72 kilos. Te daba una de tu tamaño. Te hacías vos una para tu tamaño, que no es la misma que el tamaño de una persona que es 80 kilos y mide 1,90 m. Todo estaba organizado de acuerdo, porque eran comunidades pequeñas. Entonces el herrero era de tu pueblo. Vos le ibas a encargar la herramienta al herrero y el herrero era tu vecino. Por ejemplo, ¿entendés? Ahora la compras al supermercado, es estándar, es masivo, es la misma. Acá, en Filipinas, en Tokio, en Madagascar, en Nueva York y en Alemania. Si te tocó medir 1,50 m y... ¿qué te puedo decir? Jodete. ¿Qué sé yo? A mí todo me queda grande. El mundo está hecho para gente de otro tamaño. Lisa y llanamente. Entonces, contaban con las herramientas
Y no solamente estaban en igualdad de condiciones, sino que en muchas condiciones eran mejores, porque las herramientas eran ergonométricas. Bien, entonces, buena parte de este libro tiene que ver con disociar o desmantelar la idea de que el capitalismo es una mejora a ese estado, a esa condición feudal, a ese mundo del feudalismo, y tratar de mostrar las luchas o la participación de las mujeres en esas luchas, no como quien, que están divinas, a mí me encanta coleccionar esos relatos, como quien te cuenta de aquella que vengó al marido y lideró el ejército para ocupar Bretaña, que hubo un caso, no me acuerdo que el otro día leía muy lindo, todas esas antiprincesas, sino para mostrar cómo estaban incluidas este primer proyecto, cómo la historia de las mujeres y las luchas sociales están integradas, forman parte, no hay una sin la otra, no es que por un lado están estas que son singulares o singularizables y por el otro lado todas las otras. Por eso Federici va a decir que buena parte de las condiciones en que las mujeres vivían en la Edad Media dependían de las luchas sociales de su momento en su lugar. O sea, Federici está haciendo un análisis geopolítico histórico, o sea, está localizado, o sea, tiene una locación. Vos tenés que entender esas coordenadas. Esa manera de operar la historia o sobre la historia es la manera en la que deberíamos operar todo. Por eso no se puede hablar, y ahora sí voy a un terreno donde me siento más cómoda, no se puede hablar, ustedes deben haber escuchado hablar siempre de la misoginia griega. La misoginia era ateniense, no era griega. ¿Eso quiere decir que todas las griegas vivían buenísimamente bien? No exactamente. Pero los grandes misóginos del mundo antiguo son los atenienses. O casualidad, la democracia también es ateniense. Así que también no lo fue en el reparto de las cosas, ¿se entiende? El resto de las griegas no estaban tan oprimidas como las atenienses. Incluso mujeres no atenienses que vivían en Atenas no estaban tan oprimidas como las atenienses. La mayor opresión vivida en el mundo antiguo la sufrieron las atenienses. Todas las otras estaban siempre un poco mejor. Las que la pasaron mal, que vivieron encerradas, que vivían en un régimen cuasi como talibanas, como las talibanas actuales, eran las mujeres atenienses. El resto de las mujeres, incluso las que caminaban por Atenas misma, no la pasaban tan así. El gineceo no era una parte de cualquier casa griega, era la casa de los atenienses que tenían un gineceo. Las espartanas no vivían en un gineceo. De hecho, los espartanos se dieron, misma época, siglo V a.C., dos ciudades que se disputan, dos poleis que se disputan el poder permanentemente, Esparta y Atenas, a ver quiénes son los mejores. Los espartanos se dan cuenta, no es que son copados los espartanos con las mujeres, los espartanos se dan cuenta de una tecnología, que cuerpos más entrenados tienen mejores soldados. Entonces dicen, no las podemos encerrar y tener pasivas, comiendo harinas, semianalfabetas, en un rincón de la casa, tejiendo todo el día. Ni a los hijos criaban las atenienses. La ateniense ciudadana ni a los hijos criaba. Eso se encargaba una esclava. Que salgan a entrenar con los otros. Que saquen físico. Que produzcan musculatura. De eso se dieron cuenta. Así van a parir mejor. Mejor quiere decir mejores soldados. Mejores soldados quiere decir trabajamos menos porque somos una sociedad esclavista y todo el trabajo los hacen los esclavos. Pero para eso hay que conquistarlos. Y de eso que depende, que las mujeres puedan parir mejor. ¿Cómo paren mejor? Y más desarrollo muscular. ¿Se entiende cómo funciona? Bueno, eso es una manera de ver la historia, que es un poco como mirarla a contrapelo. Por eso Federici va a decir, frente a la creencia, muy instalada, por cierto, de que estamos en plena emancipación sexual, lo que yo llamo la revolución cosmopolitan, que es la sofisticación de los elementos coercitivos de la sexualidad femenina, Federici va a decir que el medioevo planteó una buena parte de los desafíos a las normas sexuales dominantes. Por eso hay bandas y bandas heréticas y de locurón por toda la Edad Media dando vueltas, muchas de ellas lideradas por mujeres o con mujeres a cargo o donde las mujeres estaban de igual a igual. Todo eso lo vamos a encontrar acá. En fin, entonces,
La lucha, lo que ella va a decir es que la lucha antifeudal, o sea, la lucha contra los señores feudales, contra los terratenientes, los dueños de los latifundistas, dueños de la tierra, los que se hicieron con los feudos, va a generar en buena parte los primeros movimientos de mujeres que se oponen a los órdenes establecidos. Yo soy de la idea de que en el mundo antiguo esto ya existía, solo que no tenemos los datos. Por los mismos motivos que el mundo moderno carece de los datos de lo que pasa en la Edad Media. Porque cuando los monasterios tienen que recuperar buena parte de esos testimonios del mundo antiguo, los borran y escriben la Biblia encima. ¿Se entiende? O sea, a nadie le convenía. De hecho, si una va y pasa por letras y estudia filología antigua, se va a encontrar que nunca le van a contar de las revueltas esclavas. Entonces una se hace la idea que todos los esclavos durante más o menos 15 siglos, que es lo que dura el mundo antiguo, desde, no sé, la cultura cretomicénica hasta la caída del Imperio Romano de Bizancio, Oriente, los esclavos nunca se quejaron, parece. Bueno, alguno, ponele. Eso no se lo cree nadie, o sea, no es humanamente posible que eso sea así, ¿se entiende? No puede ser así. Algo pasó. ¿Dónde están los testimonios? Y quedan 3, ponele Espartaco, de ese te enterás. Te enterás porque ves la película, en la universidad no te lo cuentan. ¿Se entiende? Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace la modernidad? El mismo movimiento. Construye el mundo antiguo y construye la Edad Media. Y cuando lo construye, oh casualidad, borra aquello que no le interesa y te habla de protección. Efectivamente, estaba esa protección. Ahora, la pregunta que yo me hago, y que está en Federici, es ¿por qué querían ser protegidos si ya en sí mismos eran ellos bandas armadas? Por ejemplo, esto que no sé ni cómo se pronuncia en lengua vernácula medieval, que van a encontrar en Federici, que son los Baucade, con B larga, los van a encontrar. ¿Quiénes son los Baucade? Son básicamente gente armada. ¿Con qué se armaron? Primero se armaron eran campesinos, con las armas con las que cultivaban. ¿Y para dónde se fueron? Para dentro del bosque. Venime a buscar. Acá estoy. Y en el bosque hay todo. El agua no está contaminada, hay animales y hay comida. Hay setas, hay frutales, hay conocimientos. Entonces, no es que yo no sea tonta y no me dé cuenta de esto de la protección. Es que la protección fue posterior. Algo pasó antes que no le convenía a estos terratenientes, que es básicamente campesinos que se sublevaron. Para organizar esa sublevación, como siempre pasa con las sublevaciones, miren, les voy a dar un ejemplo. Movimiento piquetero. ¿Cómo empieza el movimiento piquetero? Todo el mundo lo busca de tarea. ¿Cómo empieza? ¿Dónde empieza? Empezó en Salta, Jujuy y la... Empezó en Cutralcó. Yo soy de Cutralcó. Muy bien. ¿Y quién cortó la ruta? Y los desocupados. No cortaron los desocupados. ¿Quién cortó la ruta? Pensá bien. Porque hay una muerta en Cutralcó. Sí. ¿Quién? Los maestros. Una mujer. Las mujeres cortaron la ruta. Sí. ¿Se entiende? Va a pasar a la historia como que no fueron las mujeres. Fueron las mujeres. ¿Se entiende? Fueron las esposas de los desocupados las que cortaron la ruta. Sí, Ese fue el primer corte. Yo no me acuerdo. Búsquelo. Sí. Búsquelo. De tarea. Entonces, cuando vos tenés que hacer ese tipo de insurrección o insubordinación, vos no puedes decirle, y vos te quedás en tu casa a criar a los chicos. Todo suma. Que venga la señora con los chicos. ¿Se entiende? Entonces, lo que Federici nos está demostrando del mundo medieval, que para mí es una de las enseñanzas más maravillosas que nosotras tenemos que tomar, tiene que ver con esto, con que las mujeres ocupaban un lugar clave en esa lucha antifeudal. Clave porque no podían prescindir de ellas, porque si no, no les daba el número. A su vez, como esas mujeres eran las mismas que estaban todo el día trabajando la tierra, a diferencia de lo que pasa con las mujeres actuales, no había tanta distancia física. Busquen videos de Vietnam. Van a ver que en Vietnam las mujeres hacen todo. Tienen fuerza.
Las vietnamitas tienen fuerza, la fuerza que nosotras perdimos y nos volvimos pasivas. Fuerza física. Ya cuando tenés fuerza física, no es tan fácil la negociación, ¿entendés? Como, no es tan fácil todo, ¿entendés? Porque tenés fuerza física. Si está 10 horas trabajando con vos la tierra ahí al lado, obvio que sacó musculatura. No quiere decir que no haya opresión. Tiene que ver con que entonces las opresiones tienen que ser de otra manera. O sea, el control tiene que ser de otra manera. No puede ser por la pura fuerza física, porque tu señora tiene tu mismo tamaño, tu misma fuerza. Entonces tiene que haber otro, te tiene que convencer de otra manera, no sé, que la Iglesia Católica, que sos la enviada de Satanás y que en tu cuerpo habitan los diablos, qué sé yo, qué te tiene que decir. Entonces, la lucha antifeudal, lo que está diciéndonos Federici es que la lucha antifeudal organiza un movimiento de mujeres contra el orden establecido. Y acá hay que hacer un parate y hay que ponernos a pensar nosotras. Hay que ponernos a pensar si nuestro movimiento actual de mujeres está luchando contra lo establecido. O si está luchando por legalizaciones que van a producir que van a producir nuevos marcos de ilegalidad. ¿Se entiende? O sea, acá estaba claro que esas mujeres, incluso dentro de las nobles, porque, digo, vayan y rastreen por pensar nuevamente en personajes históricos, vayan y busquen a Leonor de Aquitania, por ejemplo. Incluso dentro de las mujeres nobles hay una lucha contra lo establecido, cosa que en la actualidad no siempre está tan claro. ¿En pos de qué? Del bien. Ganó el bien. Ganó el bien y cagamos todas. Bueno. Y que esa lucha antifeudal, por decirlo de alguna manera, lo que produjo es una alternativa comunal. Una alternativa comunal porque cuando empiecen a leer Calibán y la bruja, se van a encontrar con que buena parte de la manera en la que está organizada la economía de los grupos, o primero que la diferencia sexual o la división del trabajo no estaba tan sexualizada como está hoy en la actualidad. Eso primero. Y segundo, que buena parte de lo que era tarea de mujer, por decirlo de algún modo, se hacía en grupo. Por ejemplo, hay un texto, no me acuerdo del autor, el Alzheimer precoz, ustedes lo buscan, que se llama La Barraca, siglo de oro español. Y ahí se van a encontrar con mujeres lavanderas. Es una obra de teatro triste, horrendo, todo horrendo, pobre contra pobre, no importa. Lo que acá me interesa que ustedes saquen es cómo las mujeres lavan la ropa, lavan juntas la ropa, en grupo la lavan. No es que voy yo a la rap cuando tengo tiempo, yo en mi casa sola con mi electrodoméstico. Y en ese estar juntas salen cosas, sale organización comunal, sale agrupación, salen luchas internas. El problema es la que está aislada, ese es el problema. ¿Se entiende? Bien, entonces, para evitar esos movimientos insurreccionales que acontecían todo el tiempo, caído el Imperio Romano y cuando se empiezan a organizar los feudos, lo que hacen los señores feudales es cederle una parcela de tierra a la gente, como para calmarla. Es a la Edad Media lo que a nosotras era, no sé, la asignación universal por hijo o esta pensión universal para la gente que no tiene aportes jubilatorios. Era como, te doy un poquito para que te calmes. Como dice Foucault, como el núcleo de como la resistencia se encuentra en el núcleo del poder, muchas veces eso, en vez de calmar, lo que encontró son nuevas estrategias de resistencia, como diciendo, bueno, ok, no te pago los impuestos que me estás pidiendo, qué sé yo, te dejo pudrir la cosecha, etcétera.